platiquemos del arquetipo del rey, de este estudio de Mazo que estamos haciendo de los arquetipos de Kim Krans. Atravesemos juntos el pasaje lunar para descubrir qué tienen que decirnos sobre este arquetipo. El rey es el gobernante, es el comandante, es el emperador. Y ya desde aquí yo obviamente pienso en el emperador del tarot. Pero si tú no estás familiarizado o familiarizada con el tarot, no importa. Vamos a ver de qué nos está hablando este rey. El rey, en pocas palabras, es como el gobernante. Puede ser, yo aquí interpreté que es un rey interno y obviamente puede ser un rey externo, un jefe, una autoridad, un gobernante, alguien que es externo a nosotros, pero estamos hablando aquí, lo llevan más a algo terapéutico, entonces habla un poco también de ese gobernante interno. Sería como el que gobierna nuestra vida, basándose en todas las experiencias que hemos tenido, en todo lo que ha pasado. Entonces él gobierna nuestra vida, toma decisiones, decide que sí, que no, analiza las consecuencias, pero este rey tenemos que estarlo examinando. A ese rey interno de vez en cuando decirle, oye, bájale 2 rayitas a tu forma de gobernar porque te estás pasando un poquito, estás siendo muy intransigente, te estás corrompiendo incluso. Llevémoslo a un rey externo, a alguien que es una autoridad externa, o a nuestro propio rey interno corrompido. ¿Corrompido por qué? Puede ser, por ejemplo, aquí hablan mucho en la parte del arquetipo, hablan mucho de la divinidad, ¿no? Que hay reyes en la historia que obviamente estaban ahí por ego. Que a mí aquí esta parte del ego, creo que en realidad todos tenemos ego y está bien tener ego porque si no, pues estamos un poquito perdidos. Pero el problema es cuando ese ego se va a los excesos, que puede ser el egocentrismo o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay reyes que llegaron a esta posición y entonces se volvieron crueles, no se usaron la fuerza para hacer lo que ellos querían, usaron su poder de mala manera, obviamente fueron corrompidos por el poder, por no querer dejar el poder, por miedo a perder el poder, entonces pues hacían cosas que no estaban bien. Pero eso no quiere decir que era por culpa de su ego, es porque ese ego llegó a extremos que ya se corrompió incluso el ego. Y en el texto dice que hay otros reyes que trabajaban como, digamos que eran un poco más humildes y decían, ok, yo me siento en el trono porque yo sé que la divinidad va a trabajar a través de mí y yo voy a poder pues ayudar a los otros. Palabras más, palabras menos, ¿no? Es lo que dice. A mí esta parte de la divinidad siempre me causa un poquito de ruido porque pues yo no lo veo de esta forma. Pero creo que puede ser como si estuviéramos hablando de un rey. Claro que hay reyes que se sentaron como un poquito más de humildad, saber que, bueno, yo voy a hacer lo mejor que puedo para gobernar y lo hago con benevolencia y lo hago con empatía, pero eso sí, no dejo que las reglas se rompan, ¿no? O sea, no porque soy buena onda voy a dejar que las reglas se rompan o los límites, voy a pensar en los míos. O sea, es como una energía más positiva que no es corrompida por el ego, porque realmente lo que busca es el bienestar común, el bienestar de todos. Entonces, yo lo llevaría más a esto, dejando esa parte de la divinidad, porque no me resuena tanto, pero si a ti te resuena, déjame ahí un comentario y dime, mira, puede ser que se refieran a esto y ya tal vez lo entiendo mejor. Pero creo que es como dejando, no el ego, sino dejando su propia visión y viendo una visión más global, cómo nos beneficia a todos. Yo lo veo un poco así. Eso estamos hablando de los reyes externos, ¿no? Pero si estábamos hablando de este rey interno, ¿no? Que a veces puede ser ese rey que se corrompe. ¿Cómo se corrompe? Por el ego, es lo que dice la autora, ¿no? Pero el ego, ¿cómo? Por ejemplo, se corrompe porque empieza a hacer cosas por el aplauso, empieza a hacer cosas porque se da cuenta que tiene poder, empieza a hacer cosas que ya no van de acuerdo a algo positivo en nuestra vida por algo que le llena el ego, digamos, ¿no? Como que ese ego ya necesita de ese alimento porque si no, ya no está bien, no está a gusto. Entonces ahí puede ser un poco corrompido en ese sentido, donde ya el ego se está yendo hacia el lado oscuro, digamos, ¿no? Pero si tuviéramos un ego equilibrado, un ego que no está en función de lo que digan los otros, mi ego está muy plantado en la tierra, pues no me mueve tanto y puedo tomar decisiones más equilibradas pensando en lo mejor para todos los involucrados. En el caso, por ejemplo, de un reino, en el caso, por ejemplo, para mí, sería un rey, un gobernante de mi propia vida más benevolente,
donde busca mi mayor bien y no el mayor bien para como que alimentar mi ego, sino es para mi mayor bien en general. Entonces yo creo que va un poquito por aquí, porque repito, esta parte de la divinidad a mí me hace un poco de ruido. Por hoy es porque yo no lo veo así. Tal vez está bien y yo no lo estoy entendiendo. Si tú lo entiendes, pues déjamelo en los comentarios. También hay una frase que pone en el libro que dice que el rey debe morir. Y es como diciendo, ella dice, ¿no? Como que hace una referencia a que el ego tiene que morir. Insisto, para mí no es el ego que tiene que morir. El ego es parte de nosotros, no puede morir. Bueno, creo que hay gente que tal vez no está bien definida en esta parte del ego, puede estar un poco perdida, pero el ego es importante para nosotros, es parte de nosotros. El problema es cuando es una prioridad sobre todas las cosas, yo creo. Entonces ya ahí se puede volver un problema, pero es cuando llevamos cualquier cosa al exceso, se vuelve un problema. Entonces yo no creo que sea como que el rey debe morir, entonces el ego tiene que morir. No, siento que es más como que el rey tiene que gobernar, no basándose en el ego únicamente, sino en o sea, es como gobernar una ciudad. Tú no te vas a basar en solo en lo que tú quieres, es qué es lo que todos es mejor para todos, no solo para el ego, no solo para mí, ¿no? Si pensáramos en un rey, es para todos, para el bien común. Entonces, si tuviéramos este rey con energía de luz, pues tenemos liderazgo, tenemos servicio, tenemos un rey noble, benevolente, empático, pero si está en sombra, pues vamos a tener un rey opresivo, un rey corrupto, un rey que usa de forma incorrecta el poder, que usa la fuerza de forma pues ya incorrecta, obviamente. Y nos dice o nos invita a que si queremos profundizar un poquito en este arquetipo, nos pongamos a investigar un poquito sobre Ricardo III, Macbeth y el Dalai Indra. Y aquí podemos entender un poquito más cómo ella ve el arquetipo del rey en estos personajes o en estas historias. Cuéntame tú si tú también ves esta parte de el rey que trabaja como que esperando a que la divinidad sea canalizada a través de él y entonces como que su ego no va a estar interviniendo. Es un poco lo que quiere decir, ¿no? Como que mi ego no interviene porque yo estoy canalizando a esta divinidad. Dime tú si te hace sentido y si tú dices es que no lo entendiste tal vez y es de esta forma, dímelo también. Y bueno, esto es el rey. Es la energía, el gobernante que puede ser un gobernante externo como ese gobernante interno. Cómo gobernamos nuestra vida, cómo dirigimos nuestra vida y si estamos siendo muy duros o pues también puede ser muy blandos, ¿no? Un rey un poquito blando que no le importa tanto la cosa y que también... Ella dice que no hay un punto medio. Yo creo que sí hay un punto medio de un rey equilibrado que trabaja tanto con el ego como con todo lo demás que representa ser un gobernante. No es solo lo que yo quiero, pero yo puedo también poner mis propias ideas. Entonces no es como que están peleados. Yo lo veo más como una integración de un rey pues más equilibrado. Platícame tú cómo lo ves. Y te agradezco por estar aquí, ver los videos, darle like, suscribirse, compartir y todo eso que haces. Que la vida, Dios, el universo o en lo que creas te lo regrese multiplicado y que tengas un excelente día y buena vibra para todos. Bye.